Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad voy a hablar sobre el conflicto Las Bambas. Se trata de un conflicto minero que arrastra desde 2014, cuando fue traspasada de la compañía suiza Glencore a la china MMG, lo que ha llevado en dos ocasiones a picos de gran violencia que ha cobrado la vida de 5 comuneros entre los años 2015 y 2016. El reclamo de la población ha sido que la empresa minera utiliza caminos de tierra que atraviesan sus comunidades, por donde pasan cada día alrededor de 250 camiones de gran tonelaje que transportan el material. Uno de los previos que recibió Forabamba cuando recién inició las operaciones Glencore ha sido el fondo llamado Yavi Yavi, por donde pasa el camino utilizado por los camiones. Los campesinos afirman que el camino no existía cuando ellos lo recibieron y que la empresa minera hizo este camino sin consultarlos. Lo que exigen los comuneros es que la empresa minera les dé una compensación por usar este camino para transportar sus materiales, y que en el año 2017 fue declarado como vía nacional por parte del Estado peruano. Entonces podemos afirmar que en este problema hubo un esclarecimiento del diálogo entre la empresa minera y la comunidad de Forabamba. Debieron establecer una mesa de diálogo para solucionar este problema y no llegar al extremo de utilizar la violencia. Y en segundo lugar, se vulneraron los derechos humanos, como el derecho a la vida. En el conflicto hubo 5 muertes de campesinos. El derecho a la propiedad privada, porque la empresa minera construyó una carretera dentro de una propiedad que le pertenecía a la comunidad de Forabamba. Y el derecho al ambiente sano, porque pasan camiones en gran cantidad y eso levanta polvo que afecta a los comuneros. Profesora, muy buenas tardes. En esta parte del video me ha tocado responder la pregunta que es ¿cuál es el significado ético y ciudadano del problema del caso elegido? Por ello, en primer lugar, voy a responder el significado ciudadano, puesto que creo conveniente para responder el significado ético. Entonces, el significado ciudadano es que el gobierno pluralista debe ejercer su presentación monopólica de un sector social, en base a construir diálogos y debates con la finalidad de ampliar la base del poder. En ese sentido, el pluralismo promueve y hasta valora que sectores con ideologías diferentes formen parte de un proceso que les permita acceder a esto de una forma democrática en la toma de decisiones de un gobierno. Por ello, vamos a considerar como ejemplo a nuestro caso Olao, puesto que la ideología de los pobladores de Fuerabamba ha generado discrepancia entre el Estado, ya que su propia democracia en darles indemnización y reubicación a cambio de realizar el traslado del mineral no le permita llegar a un mutuo acuerdo, siendo parte de los pobladores en no cumplir la parte democrática y parcial. Entonces, ahora nos vamos al segundo punto, que en este caso sería responder el significado ético, y vamos a utilizar como autor a Peter Singer. El pensamiento de Singer también se ha enfocado en temas de metaética y teórica, dando a entender que el razonamiento ético ha existido desde los tiempos primitivos, haciendo que las bandas cooperen, se comprometan y hasta hagan decisiones grupales. En nuestro caso sucede lo contrario, ya que las comunidades, a pesar de ser reubicadas e indemnizadas, intenten aprovecharse y obstaculizar el crecimiento económico de nuestro país. Finalmente, la consideración de los intereses de los otros ha sido parte necesaria de la experiencia humana. Singer cree que el análisis contemplativo pueda hacernos aceptar el utilitarismo. Bueno, profesora, esto sería todo de mi parte. Creo que he respondido la pregunta tal y como hemos venido realizando en la clase y en las lecturas que nosotros venimos realizando. Muchas gracias, hasta luego. Pluralismo significa aceptar y valorar que existen diferentes opiniones y puntos de vista. Adela Cortina menciona, pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia aunque se discrepe en los máximos de felicidad. Esto no significa relativismo porque no tolera cualquier punto de vista. La justicia es fundamental para convivir en pluralismo. La justicia es lo que vendría a ser justo para ambas partes y la felicidad lo que le conviene a cada parte. Ahora, con los conceptos entendidos de pluralismo, aplicándolo en el caso de las Bambas, podemos entender ambas posiciones. El punto de vista de la comunidad, quien se ve afectada por la empresa minera, que al ensuciar los campos con restos de minerales o la tierra que levanta al pasar por la ruta,
ensucia los campos con restos y afecta a sus tierras, a sus animales, los cuales se alimentan de estas tierras y les genera una pérdida considerable. Por tal motivo es que exigen una remuneración. Y también podemos comprender el punto de vista de la empresa minera, la cual solo tiene como única ruta de transporte atravesando la comunidad y que pagan sus impuestos como cualquier empresa para utilizar esta ruta que es considerada carretera pública. El caso se basa en la comunidad de Fuerabamba y en la empresa minera Las Bambas, ya que la comunidad de Fuerabamba exige a la empresa minera un monto de dinero para que la empresa pueda pasar por la carretera ubicada en el tramo Yavi que pertenece a la comunidad de Fuerabamba. Pero esta carretera es considerada carretera pública por el Ministerio de Transporte, así que la empresa puede transportarse libremente y sin hacer ningún tipo de pago por esta carretera. Según Sabater, citando a Barry, ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección en la propia vida como en la definición de alguno de sus parámetros generales. Significa tener conocimiento de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades se relacionan y se crean mutuamente. La comunidad de Fuerabamba perjudica económicamente a la empresa minera, haciendo huelgas, paros, no dejando pasar los camiones con minerales. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una mala información, por una mala asesoría de sus autoridades y de sus representantes, ya que la empresa les brindó casa, centros educativos, centros de salud y un monto de dinero para la población. Pero las autoridades dan una información malintencionada a los ciudadanos y no para un beneficio para su comunidad, sino un beneficio económico propio. Por este motivo, la empresa denunció a los representantes por extorsión, porque si no pagaban 30 millones no iban a dejar pasar sus cargamentos. Yo voy a explicar cómo los agentes morales hicieron uso de su libertad y se asumen la responsabilidad de sus actos. En primer lugar, tenemos que identificar quiénes son los agentes morales en el caso. Tenemos al gobierno, a las dos empresas, a la que era originalmente dueña de Las Bambas y la que lo es ahora, y a los pobladores. Empecemos por el gobierno. Bueno, el gobierno no ha asumido plenamente su rol como mediador entre la empresa, la que es actualmente dueña de Las Bambas, y los pobladores, ya que la carretera por donde se transporta el mineral diariamente, si bien es cierto ya era de uso público, antes de que la cambiaran a vía nacional, el hecho de cambiar la vía nacional creó confusión dentro de los pobladores, ya que lo relacionaron con el no querer pagarle el impuesto que ellos están exigiendo, porque ellos exigen que se les pague un impuesto por el uso de esta carretera, alegando que contamina los terrenos que ellos tienen cerca. Todo este problema desató un paro que dejó 4 muertos y 3 heridos, simplemente por el malentendido que hubo dentro de esta población. Bueno, ahora hablando de los pobladores sí hicieron uso de su libertad al manifestarse en las diferentes protestas que se dieron a lo largo de los años. Si bien es cierto, no fue la manera correcta en la que debieron hacerlo, ya que se involucró la violencia y, como mencioné anteriormente, resultaron personas fallecidas y heridas. Era la manera en la que ellos le hicieron saber a la empresa de que lo que la empresa estaba haciendo para ellos estaba mal, aunque no es lo correcto, ya que la empresa sí asumió la responsabilidad de mover la ciudad, la población que vivía ahí, a un nuevo lugar. Les construyeron casas, les dieron terrenos, les construyeron centro médico, centros de esparcimiento, y además le dieron dinero en efectivo. Entonces la empresa sí asumió su parte para que se pueda llegar a un buen acuerdo. Ahora, los pobladores tienen que ser conscientes de que sí se cumplió con lo establecido, pero también deben entender que la empresa MMG no tiene los mismos proyectos, no tiene el mismo proyecto que tenía Glencore. Y esto sucede porque los pobladores deben ser asesorados. Alguien cercano a la comunidad debe explicarle
exactamente qué es lo que pasa y cómo se dan las cosas para poder evitar este tipo de malentendidos. Todo este problema yo lo relaciono con lo que dice Cortina sobre la ética de mínimos. No se aplica en este caso, pero está directamente relacionado. La ética de mínimos se encarga de la felicidad de una sociedad en conjunto. Bueno, defiende la idea de justicia que garantiza la convivencia y bienestar de toda la humanidad. Defiende todo aquello que se considera razonable a los ojos de toda la comunidad. A los ojos de la comunidad se consideraba razonable el pago del impuesto por la carretera, pero si nos ponemos a analizar los distintos factores por los que no es correcto, nos vamos a dar cuenta que los pobladores lo que están haciendo es un abuso y están queriendo aprovecharse de la empresa, exigiéndoles más dinero de lo que ellos ya han invertido en construirles la nueva ciudad que ellos tienen, la nueva prácticamente ciudad que tienen.